si nosotros venimos y luxamos aquí la articulación, acuérdense, miren, este es el escafoides, este es el semilunar y este es el piramidal. Si venimos nosotros y luxamos la articulación, vamos a ver la superficie articular del escafoides, de la base de la extremidad este del radio, la superficie articular para el semilunar y la cara inferior del disco en parte se articula con el semilunar y en parte con el piramidal. ¿Sí? Aquí el único hueso de la fila del carpo que no entra en articulación es el pisiforme. ¿Sí? ¿Cuál es el único hueso de la primera fila del carpo que no se articula con el radio? Sería el pisiforme. Ahora, aquí este modelito nos está enseñando cómo la articulación de los huesos de la primera fila del carpo forman una estructura convexa hacia arriba. ¿Sí? Forman una estructura convexa hacia arriba. ¿Sí? Acuérdense que con los huesecitos, cuando se articulan los huesitos de la primera y segunda fila del carpo, van a formar articulaciones que son planas o artrolias, ¿sí? Y entonces, al momento de articularse, no se va a articular en una hilera, sino que van a formar precisamente una estructura cóncava hacia arriba. Van a formar un cóndilo, ¿sí? Entonces, la contraparte, que sería la extremidad distal del radio, tiene que formar una cavidad. No tan solo la extremidad distal del radio, sino también la cara inferior del ligamento triangular. ¿Sí? Entonces, la extremidad distal del radio y la cara inferior del ligamento triangular van a formar una cavidad. ¿También sería la cavidad? ¿Mande? ¿También sería cavidad remedial? Es una cavidad. Es una cavidad. Y escafoides semilunar y piramidal van a formar una estructura en forma de cóndilo. ¿Sí? Es una cavidad más un cóndilo. La articulación que se va a formar entonces es una articulación de artrosis del tipo de las condilias o elipsoideas. ¿Sí? De artrosis del tipo de las condilias o articulaciones elipsoideas. Estas articulaciones tienen la característica de que ejecutan movimientos de flexión, extensión, abducción y la combinación de los movimientos de circunducción. ¿Cómo sería la abducción? O sea que hace casi todos los movimientos menos rotación. Sería flexión, extensión, aducción. Acuérdense que la aducción siempre es la aproximación hacia la línea media. La abducción es que se aleja de la línea media, y la circunducción es esta. En rotación, pues, ¿no? Así es. No, se le llama rotación lateral y rotación medial a los movimientos de abducción y aducción. Ah, ok. Abducción también se le llama rotación lateral y también se le llama desviación radial. La abducción se le llama rotación lateral y también se le llama desviación radial, mientras que la aducción se le llama rotación medial o desviación cubital. Puede ser una pregunta, ¿verdad? ¿Con qué otro nombre se conoce la aducción de la articulación? Como rotación medial o desviación cubital. ¿Sí? ¿Con qué otro nombre se conoce la abducción de la articulación? Como rotación lateral o desviación radial. Entonces son los ejes de movimiento que se van a ejecutar. Muy importante, así que te pregunta, el eje de movimiento de la articulación siempre va a pasar por la cabeza del hueso grande. ¿Sí? El eje de movimiento siempre va a pasar por la cabeza del hueso grande. Ya sea transversal Ya sea de manera transversal para flexión y extensión, o ya sea anteroposterior para los movimientos de flexión y aducción. ¿Sí? El eje de movimiento pasa por la cabeza del hueso grande. ¿Sí? Muy bien. Ahora, como toda articulación de artrosis ya la clasificamos, ¿qué le vamos a estudiar? Le vamos a estudiar medios de unión. Como medios de unión le vamos a estudiar una cápsula articular. Le vamos a estudiar ligamentos y le vamos a estudiar sinovial. ¿Sí?
¿Qué nos dice su libro acerca de la cápsula articular? La cápsula articular es bien sencilla, es un libro que se inserta alrededor de las superficies articulares. Bueno, entonces, En el borde posterior y anterior del radio y en la línea articular del cóndilo carpiano. así es. Entonces lo veríamos así nosotros. Acuérdense ustedes que la extremidad externa del radio tiene forma de una pirámide cuadrangular. Entonces lo que estamos viendo aquí nosotros es una vista anterior. Podemos decir que la cápsula articular se inserta en el borde anterior de la superficie articular del radio y la cápsula articular alcanza su inserción hasta su apófisis estiloides. Eso sería en el radio. Ahora, si yo me voy medialmente, la cápsula articular se inserta en el borde anterior del ligamento triangular. En el borde anterior del ligamento triangular. Entonces, le podemos poner inserción anterior. Inserción anterior sería en el borde anterior de la superficie articular del radio y en el borde anterior del ligamento triangular. ¿Sí? ¿Tiene otro nombre ligamento triangular? Disco articular. Ligamento triangular o disco articular. ¿Sí? Y nos dice también que se va a insertar por delante de la cabeza del cúbito. Pero bueno, las inserciones más importantes en el borde anterior de la superficie articular del radio y en el borde anterior del ligamento triangular o disco articular. ¿Sí? La inserción posterior pues es similar. Es esta mano. Borde posterior de la superficie articular del radio y borde posterior del ligamento triangular o disco articular. Disculpe, doctor, ¿este corte lo estamos viendo así o así? Esto que estamos viendo entonces es una vista anterior. De la mano. Está en posición anatómica. Siempre en posición anatómica. Está en supinación. Está así. De hecho es así. Si estuviera así, el radio no se vería así. Así está. Hacia el. ¿Sí? La imagen que estamos viendo nosotros acá es así. Es una vista posterior. Ahora aquí en la vista posterior están viendo ustedes la inserción de la cápsula en el borde posterior de la superficie articular del radio. Y aquí no se ve, pero bueno, sería en el borde posterior del ligamento triangular. ¿Sí? Esa sería la inserción de la cápsula articular en el esqueleto del antebrazo. Ahora, ¿dónde se va a insertar la cápsula articular en el carpo? Bueno, se inserta alrededor de la superficie articular de los huesecillos escafoides y medular y piramidal. Pero acuérdense que quien entra en juego para formar la articulación es la cara superior de los huesos. Entonces la cápsula articular aquí se ve muy bien. La cápsula articular, vean, se inserta alrededor de la carilla articular de los huesos escafoides, medular y piramidal. ¿Sí? Se inserta alrededor de ellos. ¿Cuál es la carilla que está entrando en juego para formar la articulación? La cara superior. ¿Sí? La cara superior. Esa sería la cápsula articular. Ahora, a la articulación le vamos a estudiar nosotros, salud. A la articulación le vamos a estudiar ligamentos. Salud. ¿Qué ligamento le vamos a estudiar? Le vamos a estudiar, ven ustedes aquí en la página 549, le vamos a estudiar un ligamento anterior. Le vamos a estudiar un ligamento posterior. Le vamos a estudiar ligamentos colaterales, que sería el ligamento colateral cubital y el ligamento colateral radial. Esos serían los ligamentos que le vamos a estudiar: ligamento anterior, ligamento posterior y ligamentos colaterales, cubital y radial. ¿El radisco coronal no es importante? Es un ligamento muy pequeñito que lo menciona el libro, pero no es muy importante. Pero como quiera lo vamos a poner ahí. ¿Sí? Ligamento anterior, le vamos a estudiar dos fascículos. Un fascículo que se llama radio carpiano palmar y otro que se llama cúbito carpiano palmar. ¿Cuál es la característica que tienen estos dos ligamentos? La característica, si ustedes ven aquí, la característica que tienen estos dos ligamentos, primero que nada, el radiocarpiano palmar es un ligamento que se inserta en el borde anterior de la superficie articular del radio
y su inserción, la inserción del ligamento se extiende hasta la apófisis estiloides, vean aquí. Se extiende hasta la apófisis estiloides, ¿sí? En el caso del ligamento cúbito carpiano palmar, se inserta en la parte correspondiente del cúbito, pero lo más importante de estos ligamentos es que estos ligamentos convergen a 3 huesos. Convergen al semilunar, al piramidal y al hueso grande. ¿Sí? La característica de estos dos ligamentos es que son convergentes a 3 huesos: semilunar, piramidal y hueso grande. Eso es característico. ¿Sí? Entonces, los dos fascículos estos, de aquí, radiocarpiano palmar y cúbito carpiano palmar, son convergentes. ¿Convergentes a quién? A semilunar, piramidal y hueso grande. ¿Sí? Son convergentes esos ligamentos. ¿Sí? Piramidal, semilunar y Y hueso hueso grande. grande. Son convergentes a los 3: semilunar, piramidal, hueso grande. ¿Sí? Los dos ligamentos. Ahora, hay otro ligamento que es el ligamento posterior. Este ligamento posterior, pues sus inserciones va a ser en el borde posterior de la superficie articular del radio, y de aquí también va a converger a la cara posterior o dorsal del semilunar y del piramidal. ¿Sí? Entonces el fascículo posterior va a terminar en el semilunar y en el piramidal. ¿El fascículo posterior tiene nombre? ¿O nada más? Fascículo dorsal, fascículo posterior o radiocarpiano posterior. Piramidal. Es bien sencillo porque los fascículos anteriores son convergentes a 3 huesos. El fascículo posterior se dirige a 2 huesos. El anterior es al semilunar, piramidal y hueso grande. El posterior es semilunar y piramidal. Ahí quitan el hueso grande. Aquí este fascículo es el posterior, ¿no? Los dos. ¿Y ese no es el grande? Este es el posterior. Este es el posterior. Fascículo posterior. Se ve como que si estuviera insertando en el grande. Pero no. No, nada más es el semilunar y piramidal. Nada más es el semilunar y piramidal. Así es la descripción del libro: semilunar y piramidal. Nada más. ¿Sí? Entonces, los dos fascículos anteriores convergen a 3 huesos: semilunar, piramidal, hueso grande. Y el fascículo posterior solamente converge a semilunar y piramidal. ¿Sí? Si se fijan, el fascículo anterior es más reforzado que el posterior. ¿Sí? Doctor, ¿cómo no confundimos, por ejemplo, ahorita que sigue el ligamento colateral cubital y el ligamento colateral radial con el del codo? Porque los dos ligamentos son colaterales, y son colaterales cubitales y colaterales radiales. Pero ahí tendrías que especificar de qué articulación son. Ah, ok. En el examen viene, si es que viene una pregunta que viene especificada. Si por ejemplo te dice, te habla el fascículo medio del ligamento colateral radial, bueno, tú tienes que saber que el ligamento colateral radial de esta articulación no tiene fascículo medio, solamente es un fascículo, pero el de acá sí tiene 3 fascículos. Gracias. ¿Sí? Entonces, ligamentos colaterales, hay un colateral cubital y un colateral radial. Ligamento colateral cubital, como su compañera dice, tiene 2 fascículos. Se va a originar aquí, en la apófisis estiloides del cúbito. Se origina en la apófisis estiloides del cúbito. Y de aquí se va a dividir en 2 fascículos: un fascículo anterior y un fascículo posterior. El fascículo anterior va al pisiforme y el fascículo posterior va al piramidal. No, sí, piramidal. ¿Sí? Entonces, vean aquí el fascículo. Imagínense aquí el fascículo colateral cubital. En la apófisis estiloides del cúbito se divide en 2 fascículos: uno que va hacia aquí, hacia el pisiforme, y otro que se va hacia acá, al piramidal. ¿Sí? Es como si estuviera pinzando estos 2 huesos, el fascículo colateral cubital. ¿Sí? Y el fascículo colateral radial, el ligamento colateral radial es más sencillo, porque este va a la cara antero lateral del escafoides.
Igual se origina en la apófisis estiloides del radio. Acuérdense que el radio y cúbito tienen apófisis estiloides. Veanlo aquí, miren. Sería el ligamento colateral radial de la apófisis estiloides del radio a la cara anterolateral del escafoides. ¿Sí? En el fascículo colateral cubital, dos fascículos. Uno que se va al pisiforme, el anterior, y otro que se va al piramidal, el posterior. ¿Sí? El que tiene dos fascículos es el cubital. El radial solamente tiene un fascículo. ¿Sí? Y aquí en el libro les menciona de otro libro, otro ligamento, váyanse a la página 550, que se llama ligamento radioescafolunar. Vamos a apuntar aquí. Ligamento radioescafolunar. Miren, resulta que habíamos mencionado nosotros que la cara inferior de la superficie articular del radio, de la extremidad distal del radio, va a estar separada por un surco, que precisamente ese surco se llama radioescafolunar o radioescafosemilunar. ¿Sí? Este surco separa dos superficies articulares, la que habíamos mencionado nosotros que está destinada al escafoides y la que está destinada a articularse con el semilunar. ¿Sí? Este ligamento se va a encontrar aquí. Vean aquí, sería este pequeño piquito que ven ustedes aquí, se llama ligamento radioescafosemilunar. ¿Por qué? Porque se va a insertar en la incisura o en el surco radioescafosemilunar. ¿Sí? Vuelvan a ver aquí, por favor. Si alcanzan a ver ustedes esta hendidura de aquí, Sí. esto que tiene forma de una V, este es un surco que separa el radio, las dos superficies del radio, que están destinadas al escafoides y al semilunar. Por eso se llama radioescafolunar o radioescafosemilunar. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Sí. Entonces, acuérdense, superficie, la cara inferior del radio, de la extremidad inferior del radio, tiene un surco que separa la superficie articular que es del escafoides a la que es del semilunar. Por eso se llama surco radioescafolunar o radioescafosemilunar. Es lo mismo. ¿Sí? Bueno, ese surquito que está ahí, en ese pedacito, la cápsula articular se espesa y forma un ligamento que se llama radioescafosemilunar. Se inserta aquí en el surco, arriba, y abajo se inserta en el escafoides y en el semilunar. ¿Sí? Entonces, ese pequeño ligamento que se llama ligamento radioescafolunar o radioescafosemilunar. ¿Sí se entendió qué es el surco? Sí. ¿Sí? Ese ligamento nada más sirve como refuerzo. Es un refuerzo de la cápsula articular. ¿Sí? Entonces, acuérdense, hay un surco que se llama surco radioescafosemilunar que divide la carilla articular del radio en la superficie del escafoides y en la superficie del semilunar. Por eso se llama radioescafolunar o radioescafosemilunar. ¿Sí? Y ese surquito por delante está ocupado por un espesamiento de la cápsula que se llama ligamento radioescafolunar. Sí, tiene el mismo nombre del surco. ¿Perdón? Tiene el mismo nombre del Tiene el surco. mismo nombre del surco. Y el surco nos está diciendo que separa la superficie del radio para el escafoides y para el semilunar. Radioescafolunar. ¿Mande? Este ligamento se inserta aquí arriba y abajo se divide en dos fascículos, uno que va al escafoides y otro que va al semilunar. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, de los ligamentos y de la cápsula articular hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta? ¿Dónde se va a insertar la cápsula articular? Ya dijimos nosotros, en el borde anterior de la superficie articular del radio, alcanza la inserción hasta la apófisis estiloides del radio y en el borde anterior del ligamento triangular. La inserción posterior va a ser en el borde posterior de la superficie articular del radio y en el borde posterior del ligamento triangular. ¿Sí? Eso sería en el esqueleto del antebrazo. Y en los huesos de la primera fila del carpo, alrededor de la cara superior de escafoides, semilunar y piramidal. ¿Sí? Eso sería en los huesos del carpo. Ahora, ¿qué ligamento le vamos a estudiar? Le vamos a estudiar 4 ligamentos, bueno, que serían 5 en total. Sería un ligamento anterior muy reforzado que tiene 2 fascículos. Vemos aquí el fascículo radiocarpiano palmar, que se origina del borde anterior de la superficie articular del radio y del borde anterior de la apófisis estiloides, y el fascículo cúbito carpiano palmar, que se origina en la extremidad distal del cúbito. Y la característica de estos 2 fascículos es que Convergen en 3 huesos. convergen sus fibras en 3 huesos: semilunar, Piramidal piramidal y hueso grande. El fascículo posterior se va a originar en el borde posterior de la superficie articular del radio
y este termina en dos huesos, semilunar y piramidal. El ligamento colateral cubital es un ligamento que se origina en la apófisis estiloides del cúbito y se divide en dos fascículos, uno que va al pisiforme y otro que va al piramidal. Y el fascículo colateral radial se origina de la apófisis estiloides del radio y termina en la cara lateral, anterolateral del escafoides. Y el pequeño ligamento que ocupa este surco, que se llama radio escafolunar o radio escafosemilunar, que es un ligamento que es un espesamiento de la cápsula que se inserta en este surco y termina abajo en el escafoides y semilunar. ¿Sí? Esos serían los ligamentos que le vamos a estudiar a la articulación. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí quedó claro? Ok, Sí. ahora vamos a ir donde dice sinovial. Ahí en la sinovial nosotros vamos a estudiar 3 puntos importantes de la sinovial. 3 puntos importantes de la sinovial. Ven ustedes ahí, por favor. Dice, tapiza la cara profunda de la cápsula en toda su extensión y termina en el revestimiento cartilaginoso. Ok, ahora subrayen ahí donde dice, adelante presenta un pliegue adelante representa un pliegue semilunar que corresponde a la interlínea que separa escafoides de semilunar. Entonces, miren, vamos a ponerle un receso anterior. Receso anterior, o entre paréntesis pónganle pliegue anterior. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros el pliegue anterior? Veanlo aquí. Nos dice que el pliegue lo vamos a encontrar entre el escafoides y el semilunar. ¿Sí? El pliegue lo vamos a encontrar aquí, entre el escafoides y el semilunar. ¿Por qué tiene que haber un pliegue de sinovial aquí? Porque yo me acuerdo que ahí hay un espacio entre escafoides y semilunar. Sí. Entonces, en ese espacio está el ligamento radio-escafolunar y ahí se forma un pliegue de sinovial que sería el pliegue anterior. Entonces le pongo yo pliegue anterior o receso anterior, lo voy a encontrar entre escafoides Y semilunar. y semilunar. Ese sería el pliegue anterior, ¿sí? Que sería este pliegue de aquí. Porque se los pido enseñar, es este pliegue anterior, ¿sí? Ahora, le vamos a estudiar un pliegue posterior. Pliegue posterior. Ese pliegue posterior, veanlo aquí, es este pliegue que se ve aquí. ¿Sí lo ven aquí? Este pliegue que se ve aquí, ese es el pliegue posterior. Este pliegue posterior se va a encontrar entre el semilunar y el piramidal. ¿Sí? Sería este semilunar y piramidal. ¿Sí? Ese sería el pliegue posterior. Tercer punto importante de la sinovial. Vean ustedes ahí donde dice en negrita receso preestiloideo. Receso preestiloideo. ¿Sí? Dice arribita, dice, otra prolongación se desprende en su parte medial por delante de la apófisis estiloides del cúbito. Por delante de la apófisis estiloides del cúbito. Entonces le vamos a estudiarlo. Receso preestiloideo. Vamos a encontrar por delante de apófisis estiloides del cúbito. Más adelante vamos a ver nosotros que existe un músculo que se llama flexor cubital del carpo que se va a insertar en el pisiforme, en este huesito de aquí. Se va a insertar en el pisiforme. Y aquí hay varias cosas. Sería el tendón del flexor cubital del carpo y sería el ligamento colateral cubital. Entonces acuérdense que entre músculo y hueso tiene que haber Bolsa algo serosa. seroso. Entonces el tendón del flexor cubital del carpo se inserta aquí y el ligamento colateral cubital, el fascículo anterior se inserta aquí y el fascículo posterior se inserta acá. Entonces hay un tendón, hueso y ligamentos. ¿Qué tiene que ver ahí? Una bolsa serosa. Por eso hay una bolsa serosa preestiloidea. ¿Sí?
Les comento por si les preguntan, ¿qué músculo o qué tendón se inserta aquí en el pisiforme? El flexor cubital del carpo. Flexor cubital del carpo. O cubital anterior también se llama. Flexor cubital del carpo o cubital anterior. ¿Sí? Y por último, nos dice la sinovial además envía prolongaciones entre los fascículos del aparato ligamentoso, que serían recesos articulares. Si estamos viendo nosotros, por ejemplo, aquí en el ligamento anterior, que hay dos fascículos, estamos viendo el ligamento posterior y los ligamentos laterales. Este es el aparato ligamentoso de la articulación. Sobre todo en la cara anterior estamos viendo estos ligamentos convergentes, ahí tiene que haber también sinovial, porque están ligamento y hueso, entonces ahí tiene que haber recesos, por eso se le llaman recesos articulares, ¿sí? Entonces podemos decir cuáles son los 4 detalles de la sinovial de la articulación de la muñeca. 1, un receso anterior entre escafoides y semilunar. Un receso posterior entre semilunar y piramidal. Un receso preestiloideo por delante de la apófisis estiloides del cúbito, porque ahí se inserta el flexor cubital del carpo, ¿sí? Y los recesos articulares entre los ligamentos, ¿sí? Como quieras, Pauja, si quieren llevarse. Sí, ahorita lo sacamos todo. ¿Sí? Entonces, eso sería el aparato ligamentoso y la sinovial. Entre los ligamentos, así es. Entre los ligamentos, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? Pues quedó clara las superficies articulares, la clasificación de la articulación, los movimientos, los medios de unión y la sinovial. ¿Sí? Ok, relaciones de la articulación. Las relaciones las vamos a dividir en varias. Relaciones posteriores. Su libro nos dice así. Dice, cara posterior. Dice, la articulación está separada de la piel por el retináculo de los extensores que aplica a su contacto tendones extensores de la mano y de los dedos con vainas sinoviales que los rodean. Así nos dice. Bueno, vamos a buscar una imagen. Está aquí, la figura 5829. Sí. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí nosotros? Estamos observando una vista posterior. Acuérdense ustedes que cuando los tendones de la región posterior van hacia los dedos y hacia la mano, los tendones de la región posterior tienen que ser aplicados a la cara, a la extremidad distal del radio, por medio de una estructura fibrosa que se llama Retináculo extensor. Entonces, por eso nos dice que las relaciones de la articulación son con los tendones extensores aplicados por el retináculo extensor. Pero les pueden preguntar, ¿qué tendones extensores son? Bueno, vamos a poner el extensores, que sería el extensor del índice, extensor común de los dedos, extensor del meñique o extensor del quinto dedo y el extensor cubital del carpo. Es el flexor. ¿Es el flexor? Ah, pues sí, ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los tendones que se van a aplicar? Sería bien sencilla, mire, para que se aprendan: extensor del índice, extensor de los dedos, extensor del quinto y extensor cubital.
¿sí? Sería extensor del índice, extensor de los dedos, extensor del quinto dedo y extensor cubital. ¿Sí? Los extensores radiales de columna. ¿Sí? Auxiliando la extensión de la articulación de la muñeca se encuentran dos tendones más, que sería extensor radial largo y el extensor radial corto. Ahora, ¿cómo se los van a aprender todos? Así: extensor del índice, extensor de los dedos, extensor del quinto, extensor cubital del carpo, extensor radial largo y extensor radial corto hacen esto. ¿Sí? Los tres hacen esto. El extensor radial largo y el extensor radial corto hacen esto. Y el extensor cubital del carpo hacen esto. Okay. ¿Sí? Entonces sería extensor del índice, extensor de los dedos, extensor del quinto, extensor cubital del carpo, extensor radial largo y extensor radial corto. ¿Sí? Son todos los tendones extensores. Ahora, acuérdense ustedes que si estamos hablando de que los tendones están aplicados al esqueleto por un retináculo extensor, se forman túneles osteofibrosos. Se forman túneles osteofibrosos. Entonces, todos estos tendones tienen que tener vainas Sinoviales. sinoviales. ¿Dónde vamos a ver nosotros las vainas sinoviales? Las vamos a ver aquí. Miren. Aquí están las vainas sinoviales. Yo estoy viendo aquí el retináculo extensor. ¿Sí? Yo estoy viendo aquí los tendones. De hecho, miren, extensor del índice, extensor de los dedos, extensor del quinto dedo, perdón, extensor del índice, extensor de los dedos, extensor del quinto dedo. Aquí se ve el extensor cubital del carpo, el extensor radial largo y el extensor radial corto. Aquí está. ¿Sí? ¿Ya los identificaron todos? Ahora, fíjense ustedes que cada tendón, cuando pasa por el retináculo, en el retináculo se reviste de una vaina sinovial. Entonces, todos estos tendones son tendones que son relaciones posteriores de la articulación. Doctor, ¿y para cada tendón su vaina sinovial tiene algún nombre o es No. en general? Vainas sinoviales, no. Ok. Los del pulgar no pasan entonces por ahí. Ahorita vamos a ver. Esas serían las relaciones posteriores. ¿Ok? A ver, entonces, ¿cuáles serían las relaciones posteriores? Tendones extensores aplicados por el Retináculo. Si estamos hablando que se aplican al esqueleto, es óseo fibroso. ¿Qué tiene que ver entre ambos? Unas Vainas vainas sinoviales. ¿Qué sinoviales. tendones son? Extensor. Extensor de los dedos, extensor del quinto dedo. Extensor cubital. Extensor cubital del carpo, extensor radial largo. Es bien fácil, miren. Extensor radial y extensor cubital. Ajá. Extensor radiales son dos, largo y corto. Y extensor cubital es uno. Extensor cubital del carpo, extensor radial largo y extensor radial corto. ¿Sí? ¿Sí? Esas serían las relaciones posteriores. Ahora dice, cara anterior. Cara anterior. Aquí nos volvemos a encontrar nosotros con una estructura osteofibrosa. Esa estructura osteofibrosa recibe el nombre de túnel del carpo. ¿Ven ustedes aquí en el modelito? Si se fijan, el esqueleto del carpo, no está articulado de manera lineal, sino que la cara palmar de los huesos está articulado de tal forma que se forma una estructura cóncava hacia adelante. ¿Sí? Una estructura cóncava hacia adelante. ¿Sí? ¿Sí la ven aquí? Entonces, acuérdense que nosotros mencionábamos cuando estudiábamos huesos que el escafoides tenía un tubérculo, que el trapecio tenía un tubérculo, eso sería lateralmente, y medialmente sería el pisiforme y el gancho del ganchoso. Aquí se inserta una estructura que se llama retináculo. ¿Se alcanzan a ver que se forma un túnel? ¿Sí? Se formó un túnel. Se formó un túnel. ¿Sí? Ese túnel se llama túnel del carpo. Ese túnel se llama túnel del carpo. ¿Sí? Entonces,
Si estamos hablando nosotros que es la cara palmar de los huesos del carpo más el retináculo flexor, nos va a dar como resultado el túnel del carpo. ¿Cuál es el contenido del túnel del carpo? Pregunta que les van a hacer, pero que sí. Los tendones flexores superficiales de los dedos, uno. A ver, veamos acá. Flexores superficiales de los dedos hacen esto. Flexores superficiales de los dedos flexionan la articulación interfalángica proximal. ¿Sí? Flexores superficiales de los dedos. ¿Sí? Flexores profundos de los dedos flexionan la articulación interfalángica distal. ¿Sí? Los superficiales hacen esto y los profundos hacen esto. ¿Ya lo vieron? Sí. Superficiales hacen esto y profundos hacen esto. Ahora, ¿cuántos tendones flexores superficiales son? ¿Cuántos dedos son? 4. 4 flexores superficiales, 4 flexores profundos y el flexor largo del pulgar. En total, ¿cuántos tendones son? 9. Sería 4 flexores superficiales, 4 flexores profundos y un tendón flexor largo del pulgar. ¿Sí? De hecho, los pueden ver aquí. 4 flexores superficiales, 4 flexores profundos, 4 flexores superficiales, 4 flexores profundos y el flexor largo del pulgar. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tendones. 4 flexores superficiales, 4 flexores profundos y el flexor largo del pulgar. ¿Ya los vieron? ¿Ok? Y le agregamos nervio mediano. Nervio mediano. ¿Sí? Ahora, si estamos hablando que es un componente óseo sobre el que se aplican y son aplicados por un retináculo flexor, ¿qué tiene que ver ahí? Bolsas. Vainas. Vainas. Tiene que ver vainas. Si alcanzan a ver ustedes esto que está aquí negrito, ¿Los negros? Sí. esos son las vainas sinoviales. Esas son las vainas sinoviales. Una E. ¿Sí? Esas serían las relaciones anteriores. Entonces acuérdense, relaciones anteriores de la articulación. ¿Cuáles serían? El contenido del túnel del carpo. ¿Qué es el túnel del carpo? Es la cara anterior de los huesos del carpo y el retináculo flexor. ¿Que aplica qué tendones? 4 flexores superficiales, 4 flexores profundos, el flexor largo del pulgar y el nervio mediano. ¿Sí? Vamos con la cara radial o cara lateral. La cara radial se va a relacionar con unos tendones que van a formar algo que se llama tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica es esta. Esa es la tabaquera anatómica. ¿Está? Donde se siente como un Esa es la surco. tabaquera anatómica. Yo siempre me pregunto qué es eso. ¿Sí? ¿Por Esa es la- qué? Ay, ¿por qué depende? Ahí está la tabaquera anatómica. Ah, solo se sabe por qué. ¿Sí? Ay. ¿Cuáles son los tendones que forman la tabaquera anatómica? Le van a preguntar. Sería abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar. Ese sería un lado. Abductor largo y extensor corto del pulgar. ¿Sí? Del otro lado sería extensor largo del pulgar. Y aquí estaría la tabaquera anatómica. Página 572.
Y les busca mejor la 574 porque aquí se ve la foto. Véanos aquí, por favor, en la imagen. Vean aquí la imagen. Músculo abductor largo y extensor corto del pulgar. ¿Sí los ven aquí juntitos? Ahora véanlos acá juntos. Abductor largo termina. Vamos a poner aquí. El abductor largo va a terminar en la base del tendón metacarpiano. Extensor corto termina en la falange proximal y extensor largo termina en la falange distal. ¿Sí? Abductor largo termina en la base del tendón metacarpiano. Extensor corto termina en la base de la primera falange y extensor largo termina en la base de la falange distal. ¿Sí? Sería abductor largo y extensor corto del pulgar por un lado. ¿Es primera falange o falange proximal, verdad? Falange proximal, con falange distal. ¿Sí? Ahora, en medio de la tabaquera anatómica nos vamos a encontrar nosotros la arteria radial. En medio nos vamos a encontrar la arteria radial y nos vamos a encontrar el paso de los tendones extensores, radial, largo y corto. ¿Sí? Veamos aquí. Miren. Extensor radial largo y extensor radial corto. Vienen descendiendo, se ven puntaditos aquí y luego pasan por la tabaquera anatómica. Miren. Abductor largo y extensor corto del pulgar. Y luego acá está extensor largo del pulgar. ¿Sí se fijan que se forma este espacio? Pequeñito espacio. ¿Sí lo ven aquí? Este espacio de aquí. ¿Sí? Ahora vean ustedes en el piso de la tabaquera anatómica, ven ahí dos tendones. ¿Sí? Es este pequeño espacio de aquí. Abductor largo y extensor corto, extensor largo del pulgar, se forma este espacio. En el piso de este espacio pasan estos dos tendones que son los extensores radiales. ¿Sí? Extensor radial largo y extensor radial corto. Vean que el extensor radial largo y el extensor radial corto termina en la extremidad proximal del segundo y tercer metacarpiano. Terminan aquí, en la cara dorsal. Por eso cuando se contraen, hacen extensión de la articulación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pues radial largo del carpo. Extensor radial largo y extensor radial corto. ¿Cuáles son los tendones que pasan por el piso de la tabaquera anatómica? Extensor radial largo Y extensor radial corto. ¿Qué elemento arterial se desliza por la tabaquera anatómica? Arteria radial. Se puede sentir. Es que es profunda porque la arteria viene de acá y luego rodea. De hecho, la arteria no se siente mucho porque está en contacto íntimo con el radio. Entonces, rodea la cabeza del radio, se introduce la tabaquera anatómica y luego se va al primer espacio. Al primer espacio, acá, perdón. Al primer espacio y perfora el primer espacio y termina la cara. O sea, es profunda, es muy profunda. Por eso no se lo van a sentir las pulsaciones. Se siente la pulsación de la arteria aquí. A mí se me sintió una aquí. Y me pulsé mucho. No, a mí no, porque la masa muscular y No, la bueno. grasa. Bueno, me dice aquí en esta parte. Son ramas de la arteria Así radial. era sentir. Entonces esa misma arteria es la que va en la tabaquera. Sí, viene la arteria radial acá y la arteria radial es la arteria que pasa por un canal que se llama canal del pulso. Aquí lo siente. Y esta misma arteria es la que se va para acá y se va para acá. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, son excepciones. Entonces, la cara radial, ¿cómo van a recordar las relaciones? Tabaquera anatómica. ¿Cómo se forma la tabaquera anatómica? Abductor largo y extensor corto, extensor largo del pulgar y por él se deslizan los tendones del extensor radial largo, extensor radial corto y la arteria. También son. Se permanece ahí por el retináculo flexor. Sí, extensor. ¿Extensor? Extensor, sí, porque son para acá. Ah, ok. Entonces la tabaquera anatómica. El retináculo extensor está aquí, el retináculo flexor está hasta acá abajo. Ah, ok. Sí, el retináculo extensor está acá. Es el que está trazando los tendones por la extremidad inferior del radio. Sí, y el retináculo flexor está hasta acá, Ese en ya el no. túnel. En el túnel. Pues no puede hacer. Sí. Y
el canal de Goyón. Eso está en la cara anterior. Eso nos pasó mencionando. Ven ahí en la cara anterior, donde dice canal cubital, cara anterior. ¿Ya lo vieron? Bueno, habíamos dicho que la cara anterior es el túnel del carpo. Vamos a regresar también, se me pasó mencionar. Cara anterior, túnel del carpo, 4 flexores superficiales, 4 flexores profundos, un flexor largo del pulgar y El nervio mediano. luego hay su libro nos dice un canal que se llama canal cubital. Vamos a agregarlo aquí. Canal cubital, que también se llama canal de Bouillon. El canal de Bouillon lo ven ustedes en el corte del túnel carpiano. Aquí. El canal de Bouillon es este. Este es el canal cubital o canal de Bouillon. Este chiquito de acá. Ok. También lleva su contenido Su vasculo contenido nervioso. es el nervio cubital, arteria cubital y las venas satélites. Es el contenido del canal de Bouillon, está acá. Ahora, fíjense bien, el canal cubital o canal de Bouillon no está dentro del túnel carpiano, está por fuera del túnel carpiano. ¿Sí? Está por fuera del túnel carpiano. No vayan a decir que por el túnel carpiano pasa la arteria cubital y el nervio cubital, porque eso es erróneo. El único nervio que pasa por el túnel carpiano es el nervio mediano, nada más. Y no pasa ninguna arteria, nada más son 4 tendones flexores superficiales, 4